La pobreza y la desigualdad están ubicadas principalmente en el sector rural de Costa Rica. Es una verdad que nadie puede negar. La Marcha Nacional del Sector Agropecuario del 29 de marzo del 2023 fue una llamada de atención al Poder Ejecutivo. Lo que importa del rezago del sector agrícola costarricense lo conversaremos con Kevin Garita, director ejecutivo de la Corporación Hortícola Nacional. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y el tema de hoy, muy apropiado, precisamente a raíz de la gran marcha que hicieron ustedes recientemente. Él es Kevin Garita, director ejecutivo de la Corporación Hortícola Nacional y además es graduado de la Universidad de Costa Rica de Economía Agrícola. Mucho gusto, Alejandra, estar por acá. Bienvenido al programa. Mire, la Corporación Hortícola efectivamente fue una de las que organizó, participó en la organización. Fueron varias organizaciones, pero una de ellas es la Corporación Hortícola Nacional. ¿Cómo le toman ustedes el pulso a esa manifestación que realizan ustedes en este 2023? Bueno, primero que nada, de nuevo agradecer el espacio para poner el tema del agro sobre la palestra de la opinión pública. Efectivamente, nosotros como Corporación Hortícola fuimos uno de los organizadores. Dentro del principal grupo de organizadores se encontraba la Corporación, se encontraba UPA Nacional, se encontraba UPIAF y se encontraba la UNAC. Pero aparte de ello había un montón de organizaciones pequeñas de agricultores y productores que también estuvieron detrás de la logística, ¿verdad? Y de todo lo que implicó la marcha. Nosotros, bueno, aparte de los objetivos principales, ¿verdad? de la protesta, que lo que queríamos era trasladar un poco la agenda del sector agrícola hacia la Asamblea Legislativa, debido a que sentimos que desde el Poder Ejecutivo no se está escuchando, no se está atacando verdaderamente los problemas del sector agrícola y de los que verdaderamente importan o de los que verdaderamente nos urge, ¿verdad?, que se resuelvan. Entonces trasladamos la agenda hacia la Asamblea Legislativa y en realidad nos encontramos muy positivos, muy contentos de la reacción que tuvimos en la Asamblea como tal, tanto de la Comisión de Asuntos Agropecuarios como de los demás diputados de las demás bancadas, que algunos se disculparon, ¿verdad?, por algunos procesos políticos que llevaron a cabo sus partidos en gobiernos anteriores y que nos tienen en una situación complicada, pero recibimos mucha anuencia y vimos mucha anuencia a colaborar. Esa anuencia, ¿cómo se va a manifestar? Porque efectivamente tenemos que pensar que ustedes también, como sector agrícola, se manifestaron en el gobierno de Carlos Alvarado. Realmente esta manifestación yo no participé, pero recuerdo que verla bastante nutrida, bastante grande, pero aún inclusive le puedo decir que todavía vi más movilización de muchos sectores, de muchos agricultores de diferentes zonas en el tiempo del gobierno de Carlos Alvarado. Y mi pregunta, a lo que voy, es que la cosa sigue igual. Eso es lo que yo veo como periodista, como comunicadora, de que la cosa sigue igual. Sí, muchas veces cuando se dan este tipo de manifestaciones se cae en la trampa de las mesas de trabajo, ¿verdad? Y tal vez llevar muchísimos puntos a discutir es caer en una mesa de trabajo para cada punto y pues se burocratiza, digamos, el tema y no se llegan a los acuerdos planteados. Entonces, el objetivo principal de esta manifestación era informarle a los diputados la oposición total que tiene el sector agrícola y agropecuario con el tema Alianza del Pacífico. Eso es primordial. Eso quedó claro, ustedes no van a negociar eso. Correcto, eso no lo negociamos. Aparte de eso, el otro tema era tratar de consolidar una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para poner el tema de la política agropecuaria como una política de Estado. ¿Por qué?
porque año a año, como usted lo dice, gobierno tras gobierno, hay diferentes manifestaciones, diferentes temas, ¿verdad?, que nos duelen en ese momento. Vamos, nos manifestamos, nos ponen una curita y se acabó, ¿verdad? Pero lo que queremos con esto es básicamente solidificar o blindar el sector de alguna forma y que sea seguro producir de aquí a futuro. O sea, que los productores, las empresas, las organizaciones de productores sientan que de verdad están siendo acompañados por una política que los protege y que los incentiva a desarrollar la actividad como tal. ¿Y qué medidas les han prometido o cuál es la 1, 2 y 3, digamos, que ya en la cual se está trabajando? Actualmente con la Asamblea estamos dándole seguimiento porque hasta ese día nos recibieron en la Comisión de Agropecuarios y estamos dándole el seguimiento para ver cómo o cuál es el proceso correspondiente para montar la comisión mixta como tal. Por otro lado, digamos, estamos revisando también el tema, por ejemplo, de la ley orgánica del MAC, de la modificación a la ley orgánica del MAC, revisando cuáles son las afectaciones, cuáles son las ventajas que tiene la reforma a la ley que está proponiendo el Ejecutivo. Y hemos detectado algunas cosas, por ejemplo, que la reestructuración no implica concentración de poder, ¿verdad? Eso es primordial. Entonces, eso también lo estamos trabajando con la Asamblea porque todos estos proyectos tienen que ir a la Asamblea. Entonces, yo creo que hemos logrado tener una buena afluencia una buena anuencia de la Asamblea Legislativa y de verdad hacer una consulta activa de todas las políticas que de verdad puedan impactar al sector de ellos hacia nosotros. En cuanto a la Alianza del Pacífico, tal vez sería bueno recordar en qué consiste la Alianza del Pacífico y de qué forma ustedes, bueno, tienen que ver con aranceles, tienen que ver con exclusiones, pero tal vez me gustaría que usted diera un resumencito de ese impacto y de qué es. Sí, normalmente estamos acostumbrados a hablar de tratados de libre comercio, ¿verdad? Alianza del Pacífico va más allá de un tratado de libre comercio, entonces es una integración económica un poco más profunda. Para ponerlo en contexto, nosotros tenemos un tratado de libre comercio normal, bilateral, ¿verdad?, entre país A y país B. También tenemos uniones aduaneras, como la tenemos con Centroamérica. Y el último nivel de integración viene siendo algo como la Unión Europea, que ellos tienen su moneda en común y su política armonizada en común. Alianza del Pacífico no llega tanto como a Unión Europea, pero sí abarca más que una unión aduanera, ¿verdad? Entonces busca básicamente tres cosas: un libre comercio, ¿verdad?, un mercado común como tal, una libre movilidad de factores y capitales y ahí es donde viene el tema, ¿verdad?, de una libre movilidad de personas como factor económico y una libre movilidad de capitales, ¿verdad?, desde los países miembros de la alianza, y también hay un eje de cooperación, ¿verdad?, un eje de cooperación entre los países, agendas de cooperación para educación, para seguridad, etcétera. Entonces, el tema con Alianza del Pacífico es que ya nosotros tenemos negociados esos tratados de libre comercio bilaterales con los países miembros, que son Chile, México, Colombia y Perú, ¿verdad? Ya nosotros los tenemos negociados con sus debidas exclusiones, con sus debidos aranceles, que los aranceles se colocan o se imponen, ¿verdad?, como una medida para regular un poco el tema del comercio, para poner en igualdad de condiciones a las partes, ¿verdad? Entonces, si tenemos una agricultura subsidiada en estos países con respecto a X producto, pues le ponemos un arancel para que no vengan y nos quiebren el mercado nacional que no está subsidiado. Con Alianza del Pacífico esto se pierde. Entonces, básicamente lo que entramos a negociar es el tiempo de desgravación de los aranceles que están ahorita vigentes, ¿verdad? Entonces, si tenemos exclusiones con México, si tenemos exclusiones con Colombia, que es muy fuerte en el sector hortícola y en flores, si tenemos exclusiones con Perú, cuando entramos a Alianza del Pacífico, lo que vamos a ir a decir es, ok, las exclusiones con Perú, la papa inmediata o la papa a 5 años, ¿verdad? Pero ya no hay margen de negociación, no hay margen de igualar la cancha. Y lo que nos preocupa es que la política del sector agropecuario, la situación del sector agropecuario actual, no es tan fácil de equiparar en 4 meses, en 2 años, o en 4 años, o en 5 años. O sea, es un abandono de muchos años que va a costar mucho poder nivelar. Vamos a quedarnos con ese punto, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso.
estamos de regreso aquí con Lo que importa, hablando precisamente del rezago en la agricultura y las amenazas que se ciernen sobre este sector. Precisamente, bueno, es la papa y la cebolla las que más sufren y somos un país realmente productores de papa y cebolla. Sí. Por todos lados vemos papa y cebolla, inclusive hay que ver, si uno agarra para Cartago, ver la gente vendiendo sus cebollas, además de en la feria y en otros lugares. Claro. Sí, papa y cebolla, horticultura como tal, son los productos o el sector que más se ve afectado, pero también hay afectaciones, por ejemplo, a lácteos, también hay afectaciones, por ejemplo, a café, hay afectaciones, por ejemplo, bueno, caña de azúcar en este momento está excluido del tratado, es el único producto que está excluido del tratado, pero eso llega hasta 2030. Después de 2030, productos con alto contenido en azúcar y azúcar como tal va a poder ingresar al tratado, igual cero arancel, entonces también se van a ver afectados por ahí. Pero básicamente el sector hortícola como tal y principalmente los pequeños productores son los que se van a ver más afectados. Recuérdeme los plazos, o sea, cómo está el estado de la negociación a nivel gubernamental, cuál ha sido el compromiso de esta administración con esa alianza. Vamos a ver, básicamente desde el Poder Ejecutivo se giró, ¿verdad?, la directriz y se habló en campaña y se habló en los primeros meses de gobierno que Alianza del Pacífico es una prioridad para el gobierno actual. Entonces, inclusive se negociaron tratados de libre comercio, por ejemplo, con Ecuador en tiempo récord, porque Ecuador es uno de los países que geográficamente y políticamente es un verdadero interesado de ingresar en Alianza del Pacífico, porque comparte fronteras y además es miembro, digamos, de otras integraciones de la zona, como es la Comunidad Andina. Entonces, es un aliado natural de Alianza del Pacífico. Costa Rica, por lo tanto, necesitaba tener un tratado de libre comercio con Ecuador porque uno de los requisitos es tener tratado de libre comercio con todos los países miembros. Entonces, si Ecuador entraba primero, nos iba a atrasar el tema de Ecuador, ¿verdad? Ahorita Costa Rica es uno de los que está en primer lugar para poder ingresar a Alianza del Pacífico y lo único que nos está frenando para que empiece el tema de negociación es el conflicto diplomático que se dio en Perú, ¿verdad? Y que Peña Nieto Manuel López Obrador no reconoce como tal el gobierno del actual presidente de Perú y por lo tanto no ha trasladado la presidencia pretempore de Alianza del Pacífico hacia Perú y eso ha permitido, o no ha permitido más bien, que se dé la cumbre donde se dé la invitación oficial de Alianza del Pacífico para que Costa Rica ingrese. He escuchado críticas diversas sobre que en este gobierno como que tanto relaciones exteriores junto con el tema de agricultura están como en segundo plano y que realmente quien ha tomado la batuta casi es el Ministerio de Comercio. ¿Cómo sienten ustedes esa representación del Ministerio de Agricultura en este momento ante esas necesidades que ustedes están planteando? Sí, nosotros básicamente le reclamamos al Ministerio como tal, ¿verdad?, que la misión del ministerio es pues velar por el sector productor y que a veces sentimos que el Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, muy junto con COMEX, como usted bien lo dice, han ido hacia la línea de apertura de mercados desmedidamente, sin tomar en consideración todas esas susceptibilidades que tomaron en cuenta en los tratados de libre comercio anteriores. Entonces sí hemos sentido como que la línea va hacia eso, inclusive lo podemos ver en noticias como que COMEX pidió a Nueva Zelanda, ¿verdad?, la apertura o la invitación o la facilitación para ingresar al Acuerdo Transpacífico y que han buscado otros acuerdos comerciales, otras integraciones comerciales grandes para tratar de llegar a Asia. Inclusive ahorita vamos a negociar un TLC con Israel. No estaba enterada de que estaban por negociar. Ya están en conversaciones para negociar un tratado de libre comercio con Israel. Ok. Y ahí otra vez también se presenta la parte agrícola, porque Israel es una potencia en lácteos, Sí, tenemos que revisar bien punto por punto, como lo hicimos con Ecuador, y ahí es donde nos da, ¿verdad?, donde nos caemos en cuenta, ¿verdad?, la potencia productora que son estos países, y lo susceptible o lo frágil que ha estado abandonado el sector agrícola nacional. Nos damos cuenta, por ejemplo, que una finca en Ecuador que produce rosas tiene más área que todo Llano Grande de Cartago, ¿verdad? Toda el área productora de Llano Grande de Cartago, una sola finca. Entonces, cuando vemos economías de escala, cuando vemos
temas como seguros de cosechas, políticas de subsidio o políticas de fomento al agro de estos países, nos damos cuenta que estamos en una condición totalmente desigual y que por eso es que existen sus debidas exclusiones en los tratados de libre comercio o sus aranceles compensatorios. Pero en Alianza del Pacífico, como le decía anteriormente, el objetivo, el fin es llegar a cero arancel, a una libre movilidad de capitales y personas, y hay un factor de cooperación, ¿verdad? Y creo que ha sido la línea del Ministerio, dicen, del Ministerio de Comercio. Bueno, hay un factor de cooperación que nos va a permitir colocar más becas. Bueno, pero ¿a cambio de qué? ¿Verdad? A cambio de toda la ruralidad del país, como usted bien lo decía. Cartago es una zona especializada meramente agrícola. Si usted le quita la agricultura a Cartago, ¿qué los ponemos a hacer? Cuando nos damos cuenta que la media de edad del productor es entre los 50 y los 60 años. ¿Y la juventud realmente no tiene empleo? Y aparte de eso se sabe que hay más desempleo en las zonas rurales que en las zonas urbanas e industriales, ¿verdad? Donde se concentran también las zonas francas. Y no sé, ¿qué les plantea la administración, el Poder Ejecutivo? Nos han planteado, bueno, pues lo dijo el presidente, vayan a sembrar cáñamo. No es tan fácil sembrar cáñamo, requiere infraestructura, requiere crédito, requiere aprendizaje, requiere tecnología, requiere zonas, porque no es en cualquier zona que usted puede sembrar cáñamo por el tema del CBD, ¿verdad? Del porcentaje, de todos estos factores. Entonces nos han propuesto buscar otros productos, pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque una reconversión productiva no se da de la noche a la mañana. Usted no agarra una zona productora y le dice, bueno, como lo están haciendo con arroz, ya no siembren arroz, siembren cáñamo. Bueno, pero hay que ver un montón de factores, como bien le decía, que le van a permitir a ese productor hacer esa reconversión productiva efectivamente y no quedarse en el intento. Entonces, nos han propuesto sembrar otros productos, han propuesto sembrar mora sin tomar en cuenta que hay zonas productoras de mora que ya tienen un mercado acaparado, y lo que nosotros tememos es que tengamos de verdad que migrar hacia otros cultivos y se vaya haciendo una bola de nieve, ¿verdad?, junto con esos otros sectores, que al final haga un gran debilitamiento principalmente de los pequeños y medianos productores. También nos vamos a quedar en este momento con ese punto. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con Lo que importa. Lo que importa continúa por Canal 15 UCR. Mire, Kevin, me gustaría que usted hablara de la situación, o sea, por qué los consumidores, por más que intentan en los diferentes supermercados encontrar y abastecerse de alimentos agropecuarios, no encuentran grandes diferencias en precios, no hay una posibilidad de que pueda haber algún ahorro, porque realmente, bueno, nosotros como consumidora me encuentro en que los productores siempre dicen que ellos están perdiendo, que no les compran a un precio justo. Y por otro lado uno ve los precios en los supermercados y son realmente elevados. Claro. Ahí hay que abordarlo desde dos formas: el mercado interno y la importación de productos. En el mercado interno nos encontramos una larga línea de intermediación, ¿verdad?, que inclusive el MEIC había hecho un estudio en donde se determinaba y se veían márgenes de diferencias de precios en supermercados hasta un 150% más caros que el productor, ¿verdad? Lo cual es, cuando lo analizamos un poco, es injusto, porque el productor es el que se lleva el riesgo, la mayor cantidad de riesgo, porque es el que está trabajando con el ser vivo, ¿verdad?, que es la planta, el que combate plagas, enfermedades, y el que le reza a Dios para que llueva o para que lleva todos los riesgos. Ese es el que se lleva el mayor riesgo y es el que recibe la menor parte. Y solo en la intermediación, ¿verdad?, hay un margen en los supermercados de hasta un 150% más caros. Entonces encontramos, por ejemplo, cebollas a 400 colones en campo, pero en el supermercado las vemos 1.200 hasta 2.000 colones el kilo. Una primera calidad que le venden, pero se la venden como primera, pero en realidad es una segunda, una tercera calidad. O sea, porque no traen... Por ahí la cosa ya va mal. Con el tema de la importación de productos, que es básicamente la línea a la que van ahorita, ¿verdad?, es una búsqueda de la seguridad alimentaria
o de la accesibilidad a la alimentación tratando de importar productos más baratos, tiene una gran barrera, y es que básicamente el mercado está acaparado, el 80% del mercado del menudeo está acaparado por 4 grandes empresas como tal. Entonces, la transmisión de esos precios más baratos, no es tan fácil que se vea reflejado en el consumidor, en lo que yo voy a pagar al supermercado, al mini super, etcétera, el lugar donde yo vaya a comprar las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estoy haciendo o lo que se hace se convierte como una política perversa, porque se trata de que el consumidor reciba un precio más barato, pero al final lo que estamos inflando es el margen de intermediación del intermediario como tal. Entonces, la diferencia de precio como tal, el consumidor va a ser muy difícil que la vea, a cambio de, ¿verdad?, a cambio de sacrificar todo el sector productivo que te genera empleo en la ruralidad, ¿verdad?, que te genera más de 235.000 empleos formales, más de 500.000 empleos entre formales e informales, y que le da trabajo al 92% de esos 500.000, que es mano de obra no calificada. Es posiblemente el sector que genera más empleo para mano de obra no calificada, y por lo tanto debería verse como un gran aliado para combatir el desempleo. Hoy precisamente que se firmaba el decreto, ¿verdad?, para el Programa Nacional de Empleo, yo creo que la agricultura debería verse por ahí, ¿verdad? Y tal vez el cambio generacional en la agricultura se ha visto frenado, se ha visto impactado precisamente por las malas y precarias condiciones que tiene el sector agrícola para producir actualmente. ¿Y cuál joven que venga de zona rural se va a querer ir a meter allá si sabe que el papá toda la vida ha batallado con eso, ¿verdad? Somos muy poquitos los masoquistas. Entonces, básicamente se requiere mejorar, se requiere innovar, se requiere apostar por la agricultura para que desde la universidad y desde otros entes los jóvenes quieran introducirse y quieran aportar a la agricultura. Volver a la tierra, decían en algún momento. Para ir terminando, que no se nos quede, crédito flexible. Ustedes están pidiendo una línea de crédito flexible en esta negociación, en esta propuesta para establecer este diálogo. Sí. Banca para el Desarrollo pues ha colocado muchísimos créditos en el sector productivo. Hace falta trabajar más, digamos, con otros sectores. Ha sido muy exitoso en café, ha sido muy exitoso en caña, pero hay otros sectores que no se han visto tan beneficiados o tan impactados. He escuchado de gente que dice que está perdiendo las tierras. Sí, actualmente el problema, vamos a ver, es que Banca para el Desarrollo es un sistema que no llega directamente al agricultor, sino que necesita operadores financieros, como los bancos nacionales, bancos estatales y bancos privados. Entonces, normalmente se da una competencia, ¿verdad?, entre los fondos de Banca para el Desarrollo y los fondos que el banco quiere colocar que son propios. Entonces, por ahí es donde se ve tal vez que no está siendo tan positivo el efecto con el sector, porque muchas veces no es efectivo. Nunca llegan los fondos de banca, sino que te dicen, bueno, es que los fondos de banca, estos son los requisitos y yo le ofrezco estos fondos propios a una tasa un poco más alta con ¿verdad? Entonces, al final nos damos cuenta que hay fondos de banca que están hasta 12% de interés, ¿verdad? Porque es tasa básica pasiva más X cantidad de puntos que se gana el intermediador. Entonces, yo creo que por ahí es donde hay que trabajarlo y entender que la agricultura no es una actividad comercial normal. Por ejemplo, en café usted sabe que es una entrada económica cada año, en papa y cebolla es una entrada económica 2 veces al año, no es, digamos, por ejemplo, como lechería, que es entrada económica todas las semanas o todos los días, o cualquier pulpería, panadería, etcétera, sino que es una actividad completamente diferente que hay que abordarla desde una perspectiva diferente y ojalá desde una banca no basada en el riesgo, sino basada en el verdadero desarrollo del sector. Para ir finalizando, yo le dejo lo último para que ustedes nos... Bueno, antes de eso, yo lo que quisiera es cuán fuerte y armado está ese sector, porque en otros momentos, como hablábamos al inicio, pues se llega y se dicen algunas cosas, y cuán fuertes están ustedes para que no sea solo la curita con la que se vayan. Sí, creo que esta vez estamos diciendo que no con bases técnicas, o sea, nos estamos preparando técnicamente, académicamente para decir que no con fundamento y no como en veces anteriores que fue no porque no, ¿verdad? Entonces yo creo que el sector se ha modernizado dentro de lo que cabe, ha podido buscar los verdaderos profesionales, buscar asesorías, buscar consultorías que fortalezcan las propuestas del sector como tal y que les dé ese sustento técnico que tanto ha hecho falta.
y además porque el sector en estos momentos tiene una unión que hace años no se veía. No era tan fácil que los horticultores se unieran con los arroceros y con los lecheros y con los ganaderos, sino que esa unión antes no se veía, sino que cada quien jalaba por su lado. Y esta vez hemos visto que muchas de las organizaciones están verdaderamente apuntadas con la causa y eso nos da mucha esperanza de que esto salga a buen puerto. Yo quería entrar un poco más de detalles, pero realmente se nos fue el tiempo. Sin embargo, yo prometo que un canal de servicio público como es el Canal 15, tenemos que apoyar para que se discutan la mejor forma en que la agricultura pueda desarrollarse de mejor forma en este país. Le agradezco realmente que usted haya venido, lo estoy conociendo y me alegro que dentro del sector agropecuario hayan personas con esa formación y con ese empuje tratando de apoyar todas estas causas que en realidad vienen a ser las causas del ciudadano, porque todos necesitamos alimentación. No, yo le agradezco el espacio y también le digo a la gente, ¿verdad?, que hay que entender que los productos agroalimentarios no nacen en aquel supermercado y hay que entender la naturaleza de toda la agricultura y cómo nos impacta verdaderamente como ciudadanos. Gracias a usted, nos vemos la próxima vez aquí por Canal 15 UCR.